Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos. Hoy, lunes 14 de septiembre, vamos a trabajar el curso de Personal Social. Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Nuestra meta para el día de pequeños va a ser analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Nuestros acuerdos, ya lo sabes, estar atentos, tener mi espacio ordenado, encender el micrófono solo para participar y sobre todo disfrutar. Muy bien, pequeños, vamos a empezar leyendo el siguiente caso. Los papás de Julia. Escucha con mucha atención. Los papás de Julia, dice, quieren cuidar su salud y la salud lo mejor posible. En una red social, dice, han encontrado una receta milagrosa. Una receta milagrosa que asegura prevenir y curar, dice, todas las enfermedades. Hasta encontraron testimonios en las que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la salud de su familia, preparó, dice, la siguiente receta, ¿ves? Preparó la siguiente receta y tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de tomarla, dice, sintió un fuerte dolor en el estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle, dice, lo que le había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También, dice, le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa porque fue lo que le ocasionó el dolor en el estómago y podría ocasionarle más complicaciones. De pequeños, ¿cuántos de nosotros de repente, no? Hemos tomado de repente recetas que no están bajo un sustento médico, ¿no? Muy bien, pequeños. Luego de leer el caso, responde estas preguntas. ¿Qué hizo el papá de Julia? ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? Porque la información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera o era falsa. A ver, pequeños, bajo el texto que nosotros hemos leído, vamos a responder de manera argumentativa cada una de esas preguntas, ¿ya? Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud, ¿será verdadera? No, no, cierto, ¿no? No es verdadera, ¿no? No toda información que llega a nuestros oídos es verdadera. Algunas sí, algunas no. ¿Y cómo nosotros podemos identificar que esa información es verdadera, no? Nosotros a lo largo de estos días pues hemos aprendido que toda información se debe de investigar, ¿no? Para saber su origen, ¿no? O si es verdad o es falso. Muy pequeños, así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus a través y otras enfermedades, ¿no? A base de información que encontramos en diversos medios de comunicación, como las redes sociales, que bastante influyen, ¿no? En este tiempo, ¿no? De pandemia. Sin embargo, pequeños, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner, dice, en peligro nuestra salud y la de los demás, como en el caso de la receta milagrosa. Muy bien, pequeños, a continuación te presentamos un rumor o verdad sobre el COVID-19. Leamos atentamente este texto 1. Estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. ¿Qué opinan, pequeños? Vamos a reflexionar y vamos a responder a estas preguntas frente al texto 1. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿Han escuchado? De repente sí, de repente no. ¿De dónde creen que proviene pues esta información y quiénes la dicen y por qué? ¿Ve? Tratemos de argumentar esta pregunta, ¿ya? ¿Crees que realmente sea cierto lo que dice en el texto 1? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Respondamos, ¿sí? ¿Qué otra información similar a la del texto 1 conoces? Ah, si conoces, pues escríbela ya y menciona de dónde procede esa información. De repente esa información proviene desde tus ancestros, de repente
proviene de algún rumor de una familia, de un amigo, de la vecina, ¿no? No sabemos, ¿ya? O de repente lo buscaste también en internet, como en el caso del papá de Julia, ¿ok? La información del texto 1, ¿será un rumor o una verdad? ¿Qué opinan ustedes? A mí es un rumor. ¿Y por qué será un rumor? ¿Por qué creen que será un rumor este texto? Entonces ustedes explíquenlo, ¿ya? Muchos de ustedes de repente me han comentado, ¿no? Me dicen que es un rumor porque no hay una fuente de información que nos asegure, mis, que esta información es real o es verídica, ¿no? Muy bien, pequeños. Entonces tratemos de argumentar a esta pregunta sobre el texto 1. Muy bien, pequeños. Te invitamos a leer este texto. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que nosotros recibimos? Para eso nosotros vamos a tener que leer este texto, ¿ya? ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a una información que nosotros recibimos a diario? Muy bien, pequeños, te invitamos a leer el siguiente texto. ¿Ve? Algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos es tomar decisiones, ¿no? Y son pues cuestionar, dice, si la información es veraz. Esto significa dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas y formas de cuidar del COVID-19 u otros casos que nos presentan los médicos, los medios de comunicación, las personas y las redes sociales. Es mejor, dice pequeños, indagar la información que publican. ¿Sí? ¿Cómo podemos indagar? A través de un especialista del tema. Podemos hacer una pregunta a un especialista que pues sabe sobre estos temas, ¿no? También podemos buscar información en instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Es una institución que pues nos va a dar de repente mucha información si esa información que nosotros hemos encontrado pues es verdadera o es falsa. También buscar información en internacionales especializados, ¿ve? De repente especialistas internacionalizados en este tema, como también instituciones académicas como las universidades. Bien, pequeños, nosotros sabemos, pequeños, que toda información debe ser indagada. Otra decisión que nosotros debemos tomar frente a esta información es aceptar que podamos estar equivocados respecto a lo que creemos que es una verdad. También debemos manejar la emoción para juzgar la información. A veces tenemos mucho enojo o mucho temor y esto no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos, ¿ok? También pues pensar en cómo nuestras acciones y las de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar la información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad cuya veracidad no hemos comprobado puede afectar, dice, a la salud de las personas. No, hoy en día vemos pues de repente en YouTube, ¿no? Muchos youtubers no publican recetas, ¿no? Y pues esas personas estarán dando esta receta bajo una información verídica o de repente están dando pues una receta que escucharon por ahí, ¿no? Rumores, ¿no? Entonces, pequeños, hay que tener mucho cuidado de nosotros poder divulgar, difundir esas recetas. ¿Por qué? Porque tenemos que también cuidar de repente a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, evitar que esas personas pues puedan consumir estas recetas que realmente no son verdaderas, ¿no? Entonces, pequeños, respetemos sus derechos también de los demás y cuidemos nuestra salud como también cuidemos de la salud de nuestros semejantes, ¿ok? Muy bien, pequeños. Luego de haber leído el texto, te invitamos a leer otro rumor o verdad sobre el COVID-19. Texto 2 dice, aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Ojo, lo contrario de lo que nos decía en el texto 1, ¿no? Se han notificado casos del COVID-19 en países cálidos, ¿ve? Por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido puede matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19
es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, ¿ve? Ojo pequeños, esta información dice fue sacada de la Organización Mundial de la Salud, ¿ve? Tiene una fuente de información. Entonces, pequeños, esta información, ¿ustedes qué creen? ¿Será rumor o verdad? Ah, mis, es verdad, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos una fuente de información. Nosotros al hacer clic aquí nos va a guiar de repente a esta información del texto 2, ¿no? Entonces, esta es una información verídica, ¿no? Pero vamos a reflexionar y responder pues estas preguntas, ¿no? ¿Qué nos dice el texto 2? ¿Qué nos dice sobre el texto 2? Vamos a responder, ¿no? ¿Crees que esa información es verdadera? ¿Por qué creemos que esta información pues es verdadera? Respondamos el por qué. ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia a nuestra salud y la de los demás? ¿Qué debemos hacer pequeños? A mí debemos investigar antes de repente preparar, ¿no? Esa receta o consumirlo, ¿no? Muy bien, ¿qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo de esta información? ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1, pequeños? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tienen ambos textos, no? Entonces respondamos y de manera argumentativa. La actividad de hoy, pequeños, va a ser que tú elabores pues estas fichas de trabajo. Vas a leer el caso del papá de Julia, ¿no? Vas a responder, por favor, tratemos de argumentar. Luego vamos a leer el texto 1 y vamos a responder, como también pues vamos a leer el texto 2, si es un rumor o verdad, y vamos a responder. Ojo, no te olvides pues leer en los recursos de la plataforma, te dejé este texto, qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos. Eso nos va a ayudar pues a argumentar mejor estas preguntas, ¿sí? Finalmente, pues pequeños, pasamos pues a la parte donde con tu familia vas a tener que compartir, ¿no? O comenta los textos analizados, pregúntales a tus familiares qué opinan al respecto, pídeles que te comenten si saben de alguna información que han escuchado respecto a cómo prevenir el COVID-19 y si han comprobado que esa información es verdadera o no, toman nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlos en cuenta en la actividad del día 3. Pequeños, vamos a tener en cuenta esto, ¿ya? Nos va a servir bastante. Pídeles que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que debemos difundir o sobre la información a la que accedemos? Anota tus respuestas, te servirá para desarrollar las siguientes actividades. En pequeños, finalmente pues pequeños pasamos a reflexionar. Recuerda la meta, pequeños. Analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. ¿Qué lograste? ¿Lograste la meta que te propuso? A ver si lograste. Ok, pequeños respondan. ¿Qué hiciste para lograrla? ¿Qué tendrías que mejorar? ¿De qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia? En pequeños, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero, por favor, sus actividades tómenle bien y esas fotos. Y pequeños, no olviden guardar pues todos estos trabajitos en su portafolio, ¿ok? Que es muy importante, pues eso va a ayudar a verificar que ustedes pues están siguiendo estas actividades diarias de Aprendo en Casa. Muy bien, pequeños, que tengan un buen día. Hasta luego.